Buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Ávila. Estamos en esta sección que se llama El personaje de la Biblia. Buenas tardes, hermanitos, siga, bienvenido. En este tema, o en este módulo, en este stand, vamos a presentar el personaje de la Biblia, que como ya sabemos, el personaje principal es el Señor Jesús. Entonces nosotros dividimos este espacio en tres partes. La primera es, vamos a exponer al Mesías prometido que está desde esta pared hacia acá, hacia allí. Que mi hermanita Lady, con mucho gusto ahorita nos va a presentar a Jesús como el Mesías prometido según la Biblia, de acuerdo a todos los libros desde Génesis hasta Malaquías. Ya en este espacio que dividimos acá en esta otra pared, vamos a ver el tema de Jesús manifestado en los 4 evangelios y a Jesús glorificado desde acá hasta acá, que es la tercera parte. Bueno, entonces yo les invito a mis hermanitos que nos acerquemos aquí a esta parte. Sean todos bienvenidos, porque aquí mi hermanita Lady les va a presentar a Jesús como el Mesías prometido. Muchas gracias. Buenos días para todos. Mi nombre es Lady Chaparro. En esta oportunidad tengo el privilegio de mostrar a Jesús desde el Antiguo Testamento. Entonces aquí ya tenemos un orden, ¿no? Nuestra querida Biblia del Antiguo Testamento. Y comenzamos con Génesis 3:15, donde el Señor nos promete que Él herirá, que Él pondrá una enemistad entre la simiente de la mujer, ¿cierto? Y la simiente del enemigo, ¿no? Por decirlo así. Y dice que le herirá en la cabeza. Entonces, el testigo lo encontramos en Lucas 1:34. Entonces María le dice al ángel que cómo será esto, que ella es virgen, que por favor, que le explique, y el ángel le dice que sí, que el Espíritu Santo vendría sobre ella y nos daría este regalo de tener a nuestro amado Hijo, a nuestro amado Jesús. En Éxodo ya nos muestra a Jesús, según incluso Dios es tan ordenado, ¿no? Que les muestra, que les dice que a través del estatus económico que manejen, pero que ofrezcan ese sacrificio y esa ofrenda a Dios, y nos muestra el Cordero Pascual, ¿cierto? En Éxodo capítulo 12, en Éxodo capítulo 16, el testigo lo encontramos en Juan 6. Entonces esto tenía una preparación muy minuciosa, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros entendemos que Jesús murió en el mes de Aviv o en el mes de Nisan, ¿cierto? Y que por eso no celebramos, sino en esta época, en la fecha de nuestro Salvador. En Levítico ya nos muestra a Jesús como nuestro sumo sacerdote, ¿cierto? Entonces aquí habían continuamente sacrificios, ofrendas, pero Jesús ya prácticamente es la única ofrenda, es el único sacrificio que ha saldado toda la deuda, nuestra deuda. Por eso ya no tenemos otro sumo sacerdote, sino que en Hebreos 5:1 nos dice que porque todos somos sacerdotes dentro de los fueron constituidos, ¿cierto? Hombres, pero ya tenemos uno que nos representa eternamente ese sacrificio por los pecados. En Levítico ya pasamos al libro de Números. En el Números ya vemos a Jesús como la nube, como el fuego. Esto es muy simbólico, ¿sí? También nos muestra como la serpiente de bronce, el maná, ¿sí? El agua de la roca. Entonces, Jesús, a través de estos símbolos, nos está mostrando el Señor Dios nos muestra su poder a través de Jesús. Jesús como el profeta. Ahí lo vemos representado como el profeta. Y me gustó mucho esta cita bíblica en Deuteronomio 18:15, dice: profeta en medio de ti y de tus hermanos, como yo, dice Moisés. Te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Eso es lo que estamos haciendo acá en este momento. El testigo es Juan 6:14, dice: pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando acá de odres aquí,
fortalezas, esas estructuras mentales, perdón, donde estamos hablando de odres viejos que necesitan romperse para recibir el nuevo odre, que esa nueva criatura que el Señor ganó para nosotros. Entonces, para no irme por allá, volviendo a Deuteronomio, nos muestra a Jesús como Moisés. En Josué, nos muestra a Jesús como nuestro capitán. ¿Sí? Acá empiezan a lidiarse un montón de batallas que aquí vencemos a través de Jesús. En el libro de Jueces ya nos muestra a Jesús como juez, ¿cierto? Como el dador de la ley, y de ahí ya nos acercamos al libro de Ruth, ¿sí? En el libro de Ruth nosotros ya conocemos a Jesús como nuestro Redentor, ¿no? Entonces, Dios nos recuerda que el hombre perdió esa relación, esa comunión, y Jesús nos viene a ser mostrado como el pariente cercano, ¿cierto? Que a través de la unión con Ruth, ella viene del pueblo moabita, ¿cierto? Entonces cuando esta sangre se une con el pariente cercano, hacen una sola sangre, y de ahí viene la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, hoy día. Entonces, por eso es que hablamos de Jesús el buen samaritano, porque desde ahí, esta es una partecita de la historia, donde Jesús viene a recibir esta sangre gentil. En el libro de Reyes y de Crónicas, a Jesús se nos muestra como nuestro rey, ¿sí? A través de la estructura del templo de Salomón, también se nos viene a mostrar muchas de las facetas. Es que es imposible mostrarlo, pero si estudiáramos cada una de esas, ¿cómo decirlo?, construcción, arquitectura, encontraríamos a Jesús ahí representado. También en el libro de Esdras, confabulado con el libro de Nehemías, Esdras les expone la ley, ¿cierto? Y aquí el escriba fiel, ¿no? Aquí nos muestra el escriba fiel, y nos muestra también cómo el libro de Esdras viene a ser despertado el espíritu de Zorobabel, ¿cierto? Y todo esto es una escena para que venga a aparecer el libro de Nehemías. Porque Nehemías, aquí también lo tenemos porque Jesús es mostrado como el edificador del muro de nuestra salvación. Aquí hay unas ruinas y aquí Jesús nos viene a levantar, así como a nosotros, a nuestra vida. En Job, Jesús es mostrado como el siervo inocente, el siervo sufriente, el siervo que ni se entiende, ¿no? ¿Por qué razones tuvo que él pasar todo eso? Pero así es que nos muestra Jesús, inocente. En el libro de los Salmos, aquí está todo representado, el libro de los Salmos. En el Salmo 1, por ejemplo, nosotros vemos que Jesús es mostrado como el varón perfecto. Y este testigo lo encontramos en el Salmo 118 y en Mateo 21, 9. Aquí se nos recuerda en el Salmo 8 que Jesús es hombre, porque dice que lo hizo un poco menor que los ángeles. Ajá. También nos muestra a Jesús como la inspiración de la creación de Dios, como el Señor de todo, es alabado por los niños, adorado por los pastores. También es recordado como el más hermoso de los hijos de los hombres. También como el que agrada en obedecer, ¿no? Ese texto que dice el Señor en las películas que vemos, dice: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino a hacer la del que me envió. Entonces Él se agrada en obedecer a Dios. En Proverbios ya encontramos a Jesús como la sabiduría de Dios, ¿sí? Entonces dice que ya de antiguo, ya desde el comienzo, Dios había tenido la sabiduría y que eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra. Entonces Jesús es mostrado a través de la sabiduría, y el testigo está en Juan 17:5. En el libro de los Cantares, ustedes y yo vamos a encontrar a Jesús como el amante y el esposo, nuestro prometido esposo, ¿no? Y la iglesia, entonces ahí hay una muy poética, ¿sí?, contenido,
Y ya pasando de Cantares encontramos el libro de Isaías, que nos muestra a Jesús como el siervo sufriente. Entonces aquí encontramos Isaías 61, donde se nos muestra que que el Espíritu Santo viene para sanar a los quebrantados, a los presos a partir de la cárcel, todos esos traumas y todas esas cosas, de todas esas batallas que tuvimos que librar desde Josué, que nos muestra. Aquí Jesús viene a través del Espíritu Santo a sanar, a restaurar, a mostrar a través del Espíritu Santo su obra. Y bueno, ahí nos muestra varias facetas, ¿no? Que nacería de una virgen, que sería llamado Dios con nosotros, que, bueno, el Espíritu Santo, que sería despreciado, que moriría, que sería una ofrenda por el pecado. Bueno, es un bagaje, por eso Isaías se le llama evangelista, el evangelista del Antiguo Testamento, porque contiene muchos aspectos de lo que el Señor Jesús nos muestra en el Nuevo. En Ezequiel ya encontramos a Jesús como el Hijo del Hombre, que nos recuerda a la humanidad que Jesús es hombre. En Daniel, después de Ezequiel, encontramos el libro de Daniel, que nos muestra a Jesús como el que viene en la nube, el reino inconmovible, ¿sí? El reino, aquí también nos recuerda que Jesús sería asesinado, ¿sí? Que Jesús es revelado como una piedra, como la piedra, y bueno, son demasiados como símbolos, ¿no? De lo que Jesús viene a representar en el libro de Daniel. En el libro de Oseas ya encontramos a Jesús en su relación con la mujer adúltera, con el pueblo infiel, el pueblo desleal, y este continuo deseo de Dios de volver a que el corazón de ella vuelva a Él, ¿sí? Él como esposo redimirla, limpiarla, santificarla. En el libro de Joel ya encontramos a Jesús como con el Espíritu Santo, o sea, es la promesa de que Jesús, Él ofrecería salvación a la humanidad y que Él bautizaría con el Espíritu Santo. Entonces, otro recordatorio, como le dice Joel 2:32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión, del cual Él habrá llamado. Sin el Espíritu Santo no hay salvación completa, ¿no? Porque es bueno, lo que se necesita. En Jonás ya encontramos a Jesús como el que perdona. Dios es el que perdona. Entonces, qué bonita esta historia porque muestra tal cual, ¿cierto? Como Jonás tuvo que padecer 3 días en el vientre del gran pez, y que allí prácticamente tuvo que mostrar cuando Jesús murió, cuando Jesús resucitó, porque él tuvo que salir de ese lugar a predicar el evangelio a Nínive, ¿no? Y el testigo lo encontramos primero en Jonás 1:17 como cita clave, y el testigo está en Mateo capítulo 12 versículo 40. Después del libro de Jonás, por aquí hay una partecita de profetas menores, y uno de ellos es Miqueas. Miqueas nos recuerda a Jesús que viene de Belén, de Éfrata, y que Mateo, Miqueas, si se me va algún detallito, nos lo muestra a través de Miqueas capítulo 5 y de el testigo que Mateo 2, del 1 al 2 nos muestra. Entonces, es el mensajero, el Mesías desde la eternidad, que sería desde la eternidad nuestro Mesías. Entonces, ahora mostramos también a Jesús como el Hijo de Justicia en el libro de Malaquías. Entonces, aquí nos muestra el templo y nos muestra cómo Jesús se manifestaría con el espíritu de Elías también, porque haría volver el corazón de los padres hacia los hijos, habría una restauración. Entonces, por aquí termina el libro, el Mesías prometido expuesto, y les pido el favor que con Andreita vamos a ir. Bueno,
Ahora comenzamos aquí la historia de Jesús manifestado. Vamos a ver cómo Jesús fue manifestado en la tierra. Todo inicia desde el anunciamiento del ángel. Aquí vemos una imagen en donde vemos que el ángel viene a la Virgen y le hace el anunciamiento, ¿no? Le dice, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, según Lucas 1:31. Entonces vemos aquí en esta imagen que María pues concibió del Espíritu Santo. Aquí tenemos representado en este pesebre el nacimiento del Señor Jesús. Entonces, para mostrar que Jesús vino y nació como hombre, nació de la Virgen María. Él es hijo de Dios y también es hijo de la Virgen María. Ok, entonces también vamos a ver que Jesús lo manifestado lo encontramos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan de diferentes maneras. En Mateo nos presenta al Señor Jesús como el Cristo. El Cristo significa el ungido. En Marcos nos presenta a Jesús como el siervo, donde dice, no he venido para ser servido, sino para servir. En el libro de Lucas nos presenta a Jesús como el hijo de la Virgen María, porque aquí, por ejemplo, tenemos Lucas 1:31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. En el libro de Juan nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. En esta imagen tenemos a Jesús en su bautismo, y aquí cuando el Espíritu Santo vino como paloma y dijo, Dios habló y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces es para ilustrar que Jesús es el Hijo de Dios. Ok, entonces, como Jesús es ungido, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón y pregonar la libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces, Jesús viene a servir. Cuando tenemos acá esta imagen de Jesús, la representación de que Jesús, la suma de los 4 evangelios es que Jesús es el evangelio. Él representa el evangelio a toda la humanidad. Como Jesús manifestado viene a rescatar y a salvar lo que se había perdido, porque por causa de Adán se perdió la salvación, se perdió la naturaleza, se perdió la vida eterna, se perdió muchas cosas. Entonces Jesús viene a recuperar lo que se había perdido en el huerto. Entonces, ¿cómo lo hace Jesús? Jesús viene y cumple conforme a las escrituras que estaban ya profetizadas acerca de él en el Mesías prometido. Acá podemos ver, podemos ver que Jesús lo primero que pagó por nosotros fue la muerte espiritual. La muerte espiritual de Jesús, Jesús la pagó cuando Dios lo abandona. Dios abandona a Jesús. ¿Y en dónde evidenciamos que fue abandonado por Dios? En Salmos 22:1. Dice, Dios mío, amén. Y vemos el testigo en Mateo 27:46 de este evento que fue abandonado por Dios. También Jesús fue traicionado por un amigo, y un amigo muy cercano. Entonces, eso está profetizado en Salmo 41:9 y su cumplimiento en Lucas 22. Escarnecido. Se burlaron de él y lo hicieron en ridículo. Dice en Salmo 22:7 y 8, esa es la profecía, y en Lucas 23:35 está el cumplimiento de que se burlaron de Jesús y fue escarnecido. También sobre su ropa echaron suertes. Dice en Salmo 22:18 y Mateo 27:35, sobre su ropa echaron suertes. También horadaron sus pies y sus manos en Zacarías 12:10 y su cumplimiento en Juan 20:27. También Jesús fue expuesto al sol según Salmo 22:15. También Jesús, tengo acá una pequeña lista porque es tanto el material, porque no nos cupo colocar tanto, pero yo tengo acá otra pequeña lista para terminar de decirles también qué fue lo que Jesús hizo por nosotros. También Jesús fue el sacrificio sustituto. Dice en Isaías 53:5 y su cumplimiento en Romanos 5:6 al 8. Jesús fue crucificado por transgresores.
en Isaías 53:12 y cumplimiento en Marcos 15:27 al 28. Jesús fue traspasado en Zacarías 12:10 y en Juan 19:32. Jesús fue acusado por falsos testigos en Salmo 35:11 y su cumplimiento por su propio pueblo. En Isaías 53:3 está esa profecía y en su cumplimiento en Juan 1:11 y en Lucas 23:18. También Jesús oró por sus enemigos, ¿sí? Entonces está eso en Salmos 109:4 y Lucas 23:34. También dice que de Jesús ninguno de sus huesos fue quebrado. Salmo 34:20 y su cumplimiento en Juan 19:32 al 33. También de Jesús le escupieron y le golpearon. Isaías 56 y Mateo 67. También vemos aquí la muerte del Señor Jesús, que Él ya terminó de darle cumplimiento a todas estas profecías que estaban en el Antiguo Testamento, tuvieron cumplimiento este día, cuando ya Jesús dio y pagó la deuda que teníamos que pagar. Entonces Jesús acá, vemos en esta imagen que Jesús está en el Hades y paga los 3 días y las 3 noches en el Hades. En Hechos 2:27 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, para evidenciar que aquí Jesús pagó el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. También vemos aquí en esta imagen que Jesús ya es resucitado, pero Él es resucitado por Dios, ¿cierto? Entonces ya cuando Jesús lo resucita, Jesús resucita vestido. Él ganó nuestro vestido y de ahí para acá Dios lo hizo Señor y Cristo a Jesús y también le hizo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Acá, entonces, en el orden de Melquisedec evidenciamos Salmo 110:4, que Él es sacerdote para siempre, y en Hebreos 5, del 5 al 6. También con lo que Jesús hizo y que ya ganó, cuando ya Dios lo resucita, entonces Jesús ganó unas cosas para todos nosotros. ¿Cuáles cosas? Por ejemplo, nos dio el nuevo pacto que es el Nuevo Testamento. Tenemos una herencia, ¿cierto? También ganó para nosotros el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo more en nosotros. Amén. También Jesús ganó para nosotros la resurrección de nuestro cuerpo, ¿cierto? Dice en 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y un cuerpo espiritual, en 1 Corintios 3:16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? También Jesús ganó otras cosas muy, muy importantes. Una de ellas es ser hechos hijos de Dios. En Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También otra cosa muy importante, tener la comunión con Dios. Amén. En donde dice esto, en 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y otra cosa muy importante que Jesús ganó, la salvación. ¿Cierto? Amén. Dice en Apocalipsis 3:20, aquí estoy a la puerta y llamo. ¿Cierto? Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amén. También dice que Jesús ganó para nosotros el ser una nueva criatura, porque dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. También Jesús ganó el ser reconciliados con Dios, ¿cierto? Entonces, en 2 Corintios 5:18 dice, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. También tenemos aquí, mis hermanitos, unas imágenes de Jesús como la luz del mundo. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También tenemos a Jesús como el camino. Jesús es el camino de justicia, el camino de santidad, camino de perfección, camino de verdad. ¿Y qué más? El camino de justicia, sí. Y también tenemos a Jesús como el buen pastor, que también una evidencia de Jesús como el buen pastor es que da la vida por amor. También tenemos ahora en este espacio, que es de parte de Jesús glorificado,
un evento que está próximo a cumplirse y que ya lo conocemos y está en Primera de Tesalonicenses 4, ¿cierto? Si ustedes se piensan acá, ¿qué se les parece esta nube? ¿Qué se les parece esta trompeta? ¿Qué se les parece el reino de los cielos? El arrebatamiento, ¿verdad? El primer evento que se cumple ahorita. Luego viene el segundo después del arrebatamiento y que pasen los 7 años de la semana 70 que está profetizada en Daniel. Viene Jesús de nuevo, viene Jesús a la tierra, pero él va a poner sus pies en el monte de Megiddo, en el monte de los olivos, viene acá a la guerra del Armagedón, el segundo evento de Jesús, muy importante. Y el tercer evento de Jesús, muy importante, es Jesús como juez en el día del juicio final. El día del juicio final hay unos elementos, ¿no? Tenemos al juez, tenemos unas pruebas, tenemos un condenado, tenemos un veredicto, ¿cierto? Y pues en este caso tenemos acá ilustrado el libro de las obras de la persona. Este juicio del trono blanco es para las personas que murieron sin arrepentirse, que no conocieron a Dios, las personas que murieron en sus pecados, que nunca se arrepintieron y tienen todo su libro escrito desde que nacieron y así quedó. Entonces la Biblia se cumple donde dice que serán juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros. Amén. Entonces estas personitas aparecen aquí desnudas, de pie, y se les va a ser leído su libro en aquel día con el juez, y si la persona no se halló inscrita en el libro de la vida, pues finalmente va a ser lanzada al lago de fuego que arde con azufre. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Cómo les ha parecido? Bueno, mis hermanitos, pues le doy la gloria y la honra al Señor porque nos ha permitido mostrar una pequeña parte de lo que es esta parte del personaje de Jesús en la historia. Bueno, mis hermanitos, van para el salón de hermenéutica, ¿ya fueron al salón de hermenéutica? Ya todos terminan. Ah, bueno, entonces nosotros hasta acá también ya terminamos. Si alguna duda tienen, alguna pregunta, alguna cosa para decir. Muchas gracias por venir. Ha sido un privilegio para nosotros. Bueno, muchas gracias a todos. Que Dios me los bendiga grandemente en el nombre de Jesús.